Buenas noches, profesora Jenny. Mi nombre es Mónica Tintayamalca y el día de hoy voy a exponer sobre las creaciones culturales de la Edad Moderna. El punto que nosotros hemos visto importante, uno de los más importantes, es la ilustración y el surgimiento del pensamiento liberal. Y aquí vamos a hablar sobre el pensador Voltaire. Voltaire era un personaje bastante polémico en sus tiempos. Fue una persona que estuvo muchas veces prisionero, pasó muchos años de su vida en prisión y fue un pensador que defendió el derecho, la virtud de la tolerancia y también tenía ideas sobre la libertad de expresión en las personas, que todos somos libres de opinar y de expresar y de pensar, elegir eh, en quién tú deseas creer, ¿no? Este personaje, Voltaire, escribió un libro que se llamó Sobre el Tratado sobre la Tolerancia en el año 1763. En este libro se basó en los hechos reales de un comerciante que tenía un hijo que lamentablemente el niño fue asesinado. Se dice que fue asesinado por su papá, porque el niño quería convertirse en el catolicismo, ¿no? Entonces el papá no estaba de acuerdo y por ende lo asesinó. Esto trajo mucha controversia. Él en realidad nunca estuvo a favor del catolicismo, al contrario, él apoyaba la idea del hinduismo, pero aún así él era una persona que respetaba respetaba las ideas de las demás personas y eso es lo que él quería infundir. Bien. También podemos observar que este pensador influyó a la formación de los principios democráticos y los derechos humanos. Quiere decir que defendió la postura de las demás personas. Él no estaba de acuerdo con la burguesía ni la monarquía, ni los monarcos. ¿Por qué? Porque consideraban que eran personas muy ávaras, muy ambiciosas y que de alguna forma siempre querían sacar provecho de su posición por tener dinero. Voltaire era una persona bastante adinerada, pero aún así conservaba los valores de la tolerancia y es lo que él trataba siempre de defender y influir en las personas. Él tiene un lema: no comparto tus ideas, pero moriría por defender tu derecho a expresarlas. Quiere decir que no todas las personas van a pensar de la misma manera, de la misma forma, no todos van a creer a la misma religión o al mismo Dios, pero él estaría dispuesto a que todas las personas tengan la libertad y el derecho de poder elegir en quién quieren creer y qué es lo que ellos desean hacer en sus vidas. Porque si hacemos una comparación en la edad de la época media a la moderna, la media las personas vivían limitadas. ¿Por qué? Porque los que eran los que tenían el poder en ese tiempo eran la iglesia, en este caso el papal. Ellos, el papal y los reyes, ¿no? Ellos decidían y ponían límites a las personas para que no sigan descubriendo, porque si las personas se educaban, se letraban, podían de alguna forma ser superiores a ellos, y eso es lo que ellos querían tener el control de todo, para que la gente siga trabajando para ellos. Teníamos lo que era el feudalismo. El feudalismo eh, tenía abajo del feudalismo teníamos a los ballestos, y los ballestos eran personas que trabajaban y pagaban tributos, rentas a los feudales. ¿Para qué? Para que le puedan dar protección de alguna forma a ellos. Pero todo esto cambió en la época moderna, cuando nace el Renacimiento, cuando empiezan a surgir nuevos pensadores, cuando se empiezan a dar nuevos inventos como la imprenta, donde ya se descubre en su totalidad de que el mundo es redondo y que existe, ¿no? Otro continente, en este caso América.
Entonces las personas empiezan a instruirse y se empiezan a dar cuenta de que ellos también pueden salir adelante y surgir solos, sin necesidad de estar bajo el mando o el poder de alguien, porque en ese tiempo existía mucha esclavitud. De esta forma podemos hacer un análisis, Voltaire, sus pensamientos de la ilustración y el surgimiento del pensamiento liberal, cambiar ese chip a la actualidad. Sí, él interviene en la política moderna. En la actualidad las personas tienen mayor libertad de expresión, hay mayor democracia y también los pensamientos de cada persona se respetan, tenemos derechos a pensar de diferente manera y a ser respetados y a poder expresarnos, poder elegir qué es lo más adecuado en en las creencias de religión, en lo que es la educación y en general, ¿no? Entonces Voltaire sí trajo un gran cambio entre la Edad Media a la Edad Moderna y hasta el día de hoy. Este pensador, que también fue un escritor, dio muchos aportes positivos, ¿no? Ah, que ahora en la actualidad se siguen realizando. Bien, y por conclusión, estos eventos y cambios, junto a otros desarrollos importantes, tuvieron un impacto profundo en la configuración de la sociedad, la política, la economía y la cultura en todo el mundo, estableciendo los cimientos para la era contemporánea y marcando un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Claro, porque como mencionábamos en clase, si es que nos hubiésemos quedado en la Edad Media, de repente hasta ahorita no hubiésemos evolucionado, no hubiésemos entrado a un mundo de globalización, no hubiéramos descubierto tantos inventos, seguiríamos sometidos de alguna forma al cristianismo, al catolicismo, perdón, que lo cual no es que esté mal, pero a veces el poner barreras o límites hace que de alguna forma nos atrasemos. Y la idea es que cuanto más el ser humano esté instruido y educado, letrado, pueda avanzar, ¿no? En conocimientos, desarrollarse como persona, como individuo y tener la facilidad, la autonomía para la resolución de los problemas. Es lo que yo puedo concluir. Claro que a su vez esto trae como consecuencia, como mencionábamos, lo que es la contaminación, ¿no? Pero también se mencionaba que existen estrategias, certificaciones como las ISOs, que hacen que las empresas puedan desarrollar lo que es puedan hacer desarrollo sostenible. Quiere decir que las próximas generaciones no se vean afectadas con el uso de los recursos que ellos puedan emplear para para la creación de sus productos. Entonces, es importante que el ser humano pues se instruya, sea letrado y a su vez también haga uso de la conciencia y de la razón, que son dos cosas que van de la mano, ¿no? El saber decidir lo que está bien y lo que está mal y el actuar en ello. Muchas gracias, profesora. Buenas noches.